Yo lo primero que me imagino es esa pobre niña de unos 17, 18 años, que después de 2 días de viaje llega a ese puerto de Barcelona, tan grande, tan inmenso, y lleno de barceloneses, lleno de catalanes, que están ahí pues esperándola y vitoreándola, porque para ellos es como su princesa de Girona, para ellos es su princesa de Girona, que llega allí para casarse con el príncipe de Girona, ¿no? con el príncipe Fernando, que era el príncipe de Asturias. Esa chica llega allí y ve esa inmensidad del puerto de Barcelona con tanta gente, ella que no estaba acostumbrada a eso, porque ella como una princesa secundona de la Casa Real de Nápoles y de Sicilia, pues no estaba acostumbrada a tanta atención, a un recibimiento tan grande. Y luego ya en el Palau del Virrey, donde conoce a su nueva familia y ve a ese suegro, a esa suegra sobre todo, que eran sus tíos, ve a su marido, eso para ella tuvo que ser realmente catastrófico, porque ella se estaba metiendo en la boca del lobo, ella no sabía dónde se estaba metiendo. Ese viaje fue como una transición. Atrás dejaba su vida como princesa de Nápoles y de Sicilia y se adentraba en su nueva vida como princesa de Asturias, que iba a ser catastrófico. María Antonia nace un 14 de diciembre de 1784 y nace muy poquito antes, es el preludio de una época tremenda, terrible, sobre todo para la historia de las casas reales de Europa. La familia en la que María Antonia nace podríamos decir que surge en 1759. En ese año, el rey Fernando VI de España fallece sin sucesión, fallece sin descendencia, y su sucesor más inmediato, su heredero, el heredero al trono, era su medio hermano, Carlos VII de Nápoles, que es llamado a ocupar el trono de España bajo el nombre de Carlos III. Cuando viene para acá, se trae consigo a la mayor parte de su familia, dejando allí en Nápoles, como reino independiente, solamente a 2 de sus hijos. El mayor, el príncipe Filipo, duque de Calabria, que tenía algún tipo de discapacidad intelectual y por lo tanto no era apto, podríamos decir, para ocupar el trono, y quien se queda con el trono es su otro hijo, el príncipe Fernando, que se convierte en Fernando IV de Nápoles y III de Sicilia. En ese momento hay como un nuevo equilibrio europeo, una revolución diplomática, que lo llaman, en la cual hay una nueva unión diplomática entre la familia Borbón y la familia Austria, la familia de los Habsburgo. Y se conciertan una serie de matrimonios entre ellos, como por ejemplo la archiduquesa Amelia se casa con el duque de Parma, la famosísima y conocida María Antonieta, que también era archiduquesa de Austria, se casa con el delfín de Francia, futuro Luis XVI, y otra de estas hermanas, la archiduquesa Carolina, se casa con este Fernando IV de Nápoles. Y estos son los padres de la princesa María Antonia. Todos estos matrimonios lo que hacían era crear vínculos entre los distintos reinos y emparentándose todos de una forma, una vinculación muy fuerte, y había una estrecha vinculación familiar entre gran parte de la realeza católica del momento. Por poner algún ejemplo, tenemos en Portugal a la reina María I, que era hija de la infanta Mariana Victoria,
hija a su vez del rey Felipe V de España, que era tía del rey de Nápoles, ¿no? Por lo tanto, la reina de Portugal y el rey de Nápoles eran primos hermanos. Luego en España estaba el rey Carlos III, que era padre, como hemos dicho, de Fernando IV. En Francia, además de María Antonieta, que era hermana de Carolina, nos encontramos también con Luis XVI, que era hijo de una princesa de Sajonia, de María Josefa, y esto lo convertía en primo hermano del rey de Nápoles, porque la madre del rey de Nápoles, la reina Amalia, era hermana de esta María Josefa de Sajonia. En el Sacro Imperio Romano-Germánico y Austria estaba en esos momentos reinando el emperador José II, que era hermano de Carolina. En el Gran Ducado de la Toscana estaba el Gran Duque Leopoldo, que sería el futuro emperador Leopoldo II del Sacro Imperio, que era hermano de Carolina también, y este estaba casado con la infanta María Luisa, hermana del rey de Nápoles. En el Ducado de Parma, como ya hemos indicado, estaba la archiduquesa Amelia, que era hermana de Carolina, y el duque Fernando I, que era primo hermano del rey de Nápoles. Y en Cerdeña estaba como reina consorte María Antonia Fernanda, que era infanta de España, hija de Felipe V y por lo tanto tía del rey de Nápoles. La archiduquesa Carolina, María Carolina, era una digna heredera de su madre. Ella era hija de la emperatriz María Teresa de Austria y del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano-Germánico o del Santo Imperio Romano-Germánico. Y Carolina era una mujer fuerte, una mujer poderosa. No estaba destinada en un primer momento a casarse con el rey Fernando, con su marido, pero bueno, dos hermanas que sí que estaban destinadas a casarse, o sí que hubo ahí un intento de matrimonio, murieron por viruelas, que era la enfermedad terrible de aquella época, y eso le llevó a ella a casarse con Fernando. Desde el momento que llegó a Nápoles, ella dejó muy claro que quería estar en la primera línea política, logró desvincular a Nápoles de la órbita española donde estaba y la acercó a la órbita austríaca y, como digo, era una mujer tremendamente fuerte, una consorte del siglo XVIII, similar a Isabel de Farnesio, a María Luisa de Parma, a Amelia. Era una mujer que tenía una decisión, que quiso estar metida en la corte napolitana y, bueno, estuvo rodeada de una serie de rumores, una leyenda negra a su alrededor, que, por ejemplo, la convertía en amante de John Acton, que era el primer ministro de Nápoles. Y Fernando IV, pues era un hombre que tenía mucha popularidad, era un soberano muy popular, muy campechano también, como buen Borbón. Il Re Nasone lo llamaban, el rey narizón, porque tenía la característica nariz borbónica. Un soberano preocupado por la industria creciente de sus reinos, por el arte, era muy mecenas. Aunque la historiografía nos lo ha vendido, porque nos lo ha vendido como un monarca totalmente despreocupado, un monarca que se dedicaba solamente a cazar, que le gustaba mucho la caza, como a su padre, y un monarca bastante bonachón, un monarca muy apartado de los asuntos de Estado, cosa que no es cierto, y hoy en día en Italia hay un revisionismo muy fuerte sobre su figura, afortunadamente, y está empezando un poco a relucir, un poco a salir esa figura del rey Fernando, que ha estado siempre tremendamente opacada por la imagen y la figura de su esposa Carolina.
real de Nápoles, encabezada por Fernando IV y por Carolina, era la primera familia real de Nápoles de verdad, puesto que aunque su padre, Carlos VII, el Carlos III de España, había sido rey de Nápoles y había sido considerado muy buen rey, él había ocupado el trono napolitano por una serie de avatares del destino. No había nacido en Nápoles, sino que él había nacido infante de España como hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio. En cambio, Fernando IV sí había nacido en Nápoles, por lo tanto él era el primer rey napolitano de verdad. Y sus hijos habían nacido todos en Nápoles. Y aunque había sido un matrimonio bastante prolífero, puesto que Carolina, como buena reina del siglo XVIII y que cumple el arquetipo dieciochesco de consorte, había tenido en torno a 17, 18 embarazos y partos, muy poquitos de esos niños o de esos príncipes llegaron a edad adulta, puesto que en aquella época la mortalidad infantil era enorme. Solamente 7 hijos sobrevivieron a la infancia. La mayor, Teresa, seguida de Luisa, luego Francisco Genaro, que era el príncipe heredero, María Cristina, a quien llamaban Mimi, María Amelia, luego María Antonia y por último Leopoldo Juan, futuro príncipe de Salerno. Toda esta familia, compuesta por estos 7 príncipes y por los 2 padres, era la amplia tribu de los Borbones napolitanos, que estaban todos controlados o estaban todos bajo las faldas de la reina, de Carolina, que hoy en día podríamos decir, o se le podría catalogar como una madre castradora y una madre tremendamente empeñada en hilvanar el destino de sus hijos, en controlar hasta el más mínimo detalle todo lo que sucedía a su alrededor. En ese momento estaba mucho más enfocada en los 3 mayores, Teresa, Luisa y Francisco Genaro, y en buscar unos buenos matrimonios para ellos. Pero también controlaba a los más pequeños, a María Antonia incluida, que la llamaban Totó en familia, y todos vivían en una corte de estilo vienés, que ella había traído ese estilo desde Austria, y ellos eran muy conscientes, María Antonia era muy consciente, de que Austria era una segunda casa para ellos. Eso lo tuvieron muy claro, por ejemplo, cuando en 1790 toda la familia real de Nápoles emprende un viaje a Viena porque se van a concertar 2 matrimonios. El de la hija mayor, Teresa, que se casa con el archiduque Francisco, que es el heredero al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, y el de Luisa, que se va a casar con Fernando III, Gran Duque de la Toscana. Y además allí Carolina aprovecha para concertar otro matrimonio que se realizará 7 años después entre su hijo Francisco Genaro, que era el heredero al trono de Nápoles, con otra sobrina suya, la archiduquesa Clementina. Es decir, son 3 hermanos, Teresa, Luisa y Francisco Genaro, que se unen con 3 hermanos, Francisco, Fernando y Clementina. Y a su vez estos eran primos hermanos, pero por partida doble. ¿Por qué? Porque los padres de Francisco, Fernando y Clementina, el padre era hermano de Carolina y la madre era hermana de Fernando IV. Entonces eran primos hermanos por partida doble. Estas son estas locas y a la vez fascinantes endogamias de las casas reales católicas de aquella época. Una vez que estas bodas se realizan, la familia regresa a Nápoles, no sin antes parar en Florencia, en la Toscana, donde Luisa, que es la nueva gran duquesa consorte de la Toscana, pues va a ser proclamada como tal, ¿no? Va a ser coronada. Y allí Carolina, muy deslenguada como ella era siempre, digamos que tiene unas malas palabras, tiene un encontronazo con el representante de Francia en el Gran Ducado de la Toscana. Porque no podemos olvidar que un año antes de todas estas celebraciones había estallado en Francia una revolución.
1789 estalló en Francia una revolución que puso en jaque a todas las cortes de Europa. Se llevaba bastante tiempo viendo cómo la Europa del antiguo régimen estaba herida de muerte y el tablero político de esta Europa estaba en continuo movimiento. El más fatal de todos estos movimientos vino en 1793, cuando los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, fueron guillotinados. Esto era un hecho casi sin precedentes, puesto que aunque 100 años atrás había ocurrido algo muy parecido en Inglaterra y se había decapitado al rey Carlos I, esto había ocurrido en las islas, donde todo quedaba mucho más concentrado. En el continente todo se contagia mucho más rápido y había un miedo a ese contagio revolucionario, a esa propaganda revolucionaria que se extendiera por el resto de Europa. Por eso las cortes europeas, en ese momento, como si de una pandemia se tratara, entraron en cuarentena y se cerraron sobre sí mismas para evitar ese contagio revolucionario. En Nápoles, por ejemplo, que no hay que olvidar que Carolina era hermana de la decapitada María Antonieta, la paranoia se extendió, cundió la histeria por todas partes. Se prohibió hablar el francés, se vigilaba que los alimentos de las cocinas no estuvieran envenenados porque había un miedo a que se envenenara algún miembro de la familia real. Y todo esto, María Antonia, aunque no era consciente, tal vez, de la plenitud de lo que estaba ocurriendo a un nivel político, porque ella tendría unos 13, 14 años, sí tuvo que vivir todo esto de una forma muy difícil, en un momento crucial para su proceso madurativo, puesto que vio como su madre, ya controladora de por sí, se volvía mucho más controladora, y ella vio cómo su reino, su país, se enrolaba, se unía junto a otros países en una primera gran coalición contra Francia, que se convirtió en el enemigo número 1 de Europa. En todo este proceso bélico, en todo este proceso revolucionario, en 1797 fue cuando se produjo la boda de su hermano Francisco Genaro con la archiduquesa Clementina. Y un año después, las tropas francesas invadieron la península italiana e invadieron el reino de Nápoles. Y no tuvo más remedio la familia real que huir de Nápoles, es decir, de la península, a la isla, a Sicilia. Una isla que era crucial para el dominio del Mediterráneo y por lo tanto estaba protegida por Gran Bretaña, por Reino Unido. Y allí tuvieron que asentarse estos borbones napolitanos en un traslado que fue tremendo, causó importantes daños en la familia, puesto que uno de los barcos que llevaba parte del Tesoro Real se hundió y uno de los hermanos de María Antonia, muy pequeño, murió a causa de una serie de convulsiones. Fue en estos momentos cuando surgió la figura de Napoleón Bonaparte, un advenedizo en el mundo regio que llegaría a proclamarse emperador de los franceses, y esto atacaba terriblemente el derecho divino de la realeza, que los soberanos, los monarcas de Europa, tenían muy intrínseco, y ellos se veían realmente como los elegidos por Dios para gobernar, para reinar los estados europeos. Entonces, claro, la llegada de un personaje completamente desconocido y que de repente se convierte en el amo de Europa fue visto con cierto temor por parte de estas clases dominantes. De ahí que Carolina, desde Sicilia, quisiera volver a vincularse nuevamente con los Habsburgo, con su casa natal, y cogiera a todas sus hijas solteras y viajara a Viena, porque hacía muy poquito que en Viena en la casa de Austria había habido un matrimonio entre el archiduque José Antonio y la gran duquesa Alejandra Pavlovna, hija del zar Pablo I de Rusia. Y aprovechando este contexto matrimonial, Carolina quería volver a casar a una de sus hijas con alguno de sus sobrinos.
pero en ese momento ya reinaba su yerno Francisco y su hija Teresa. Carolina recibió un no como respuesta. Dijeron desde la Casa Imperial que no, de momento no iba a haber más matrimonios, pero sí permitieron a Carolina y a sus hijas quedarse en Viena, donde pues disfrutaron de una vida mucho más cosmopolita que no la insular Sicilia. Se introdujeron en la gran sociedad internacional. Y ahí María Antonia conocería a un personaje clave en su futuro, que gracias a su correspondencia conocemos los intríngulis de la vida de María Antonia unos años después, que fue la baronesa Mandel, viuda del barón Michel Mandel, y que se introdujo en la servidumbre de estas princesas y tuvo una cierta amistad, una cierta conexión con María Antonia. Y fue allí, en Viena, cuando de forma completamente inesperada y de repente llegó una petición matrimonial desde España hacia su hermano Francisco Genaro, que cambiaría el destino de María Antonia para siempre. En aquellos años, en España, reinaba Carlos IV, hermano del rey de Nápoles, y su esposa María Luisa. Sobre ellos corrían los más jugosos chismes por todas las cortes de Europa. Sobre todo por culpa de Manuel Godoy, que era el favorito de los reyes y en aquel momento era quien ostentaba el poder cortesano, creando una especie de, según los rumores, una especie de ménage à trois entre ellos tres, porque la propaganda revolucionaria de Francia había afectado a todos los monarcas europeos católicos emparentados con la Casa Real de Francia. A la duquesa Amelia de Parma, a la reina Carolina, a la reina María Luisa, a la princesa del Brasil, Carlota Joaquina. Todas ellas se vieron rodeadas de una leyenda negra que las convertía a todas en una especie de depredadoras sexuales, con una lista casi infinita de amantes, con distintas paternidades de sus hijos, maquiavélicas, un sinfín de características tremendamente peyorativas. Y a ellos, a sus maridos, Fernando IV, el duque Fernando de Parma, el príncipe Joao, Carlos IV, pues eran, según esta propaganda revolucionaria, pues eran unos soberanos, unos príncipes bonachones, tontos, consentidores de estos escarceos sexuales de sus mujeres, incluso a veces partícipes, ¿no? Porque, pues existían estos rumores de que Carlos IV también participaba en estas especies de orgías que María Luisa organizaba con Manuel Godoy, etcétera, etcétera. Una denigración muy sexual de la figura de las mujeres en este tiempo y que venía sin duda alguna de la propaganda revolucionaria de Francia y que hoy en día aún se mantiene mucho en gran parte de la historiografía. Y esta es la idea que es más o menos que se tenía o que se estaba empezando a tener de estos soberanos justo cuando llega esta propuesta matrimonial desde España. ¿Cuál era la propuesta? Carlos IV y María Luisa tenían la más pequeña de sus hijas, que era la infanta María Isabel, y ellos proponían casar a esta infanta con Francisco Genaro. Pero claro, el problema venía en que Francisco Genaro estaba casado con la archiduquesa Clementina, pero todo el mundo sabía que ella estaba enferma de tisis y que iba a fallecer en cualquier momento. Entonces lo que se proponía desde España era que una vez muerta Clementina, Francisco Genaro se uniera con su prima María Isabel. Carlos IV lo que intentaba con esto era vincular nuevamente a los Borbones, que había en la península italiana,
con España, porque él, una vez ya acabada la dinastía de Francia borbónica, él se alzaba como el nuevo pater familias, el nuevo padre familiar de la amplia familia de los Borbones, y quería volver a hermanarse con estos Borbones italianos. Y de ahí que lanzara esta propuesta matrimonial, que no podía llegar en un peor momento familiar. El momento era bueno a nivel internacional, puesto que la paz de Amiens, que se estaba desarrollando en aquel momento, que se estaba pactando en aquel momento, estableció una paz entre Gran Bretaña y Francia, momentánea, pero a nivel familiar la propuesta matrimonial no pudo llegar en un peor momento, puesto que en el Gran Ducado de la Toscana se establece el reino de Etruria. A los grandes duques de la Toscana, que no podemos olvidar que la gran duquesa era hija de los reyes de Nápoles, Napoleón los quita, establece este reino de Etruria, que es un reino completamente títere, un reino feudatario de Francia, y allí coloca a la infanta María Luisa, hija de Carlos IV y de la reina María Luisa, y a su esposo, el príncipe Luis de Parma, que era hijo de los duques de Parma. Y allí los coloca como nuevos reyes de Etruria. Y claro, el establecimiento de este reino de Etruria, con estos reyes etrúricos, que había propiciado el exilio de los grandes duques de la Toscana, sentó como una verdadera bomba, tanto en Viena como en Nápoles. Sin embargo, las aguas se calmaron un poco porque Napoleón había devuelto Nápoles al rey Fernando y Fernando IV volvía a ser rey de Nápoles, y tomaron la decisión de aceptar este matrimonio o esta propuesta matrimonial entre el príncipe Francisco Genaro y la infanta María Isabel. Sin embargo, desde Nápoles pusieron a España una condición sine qua non, y era que una de sus 3 princesas solteras, Cristina, Amelia o María Antonia, debía casarse con el príncipe de Asturias. Esto no sentó muy bien en España. Carlos IV y María Luisa llevaban un tiempo tratando de casar a su hijo Fernando, el príncipe de Asturias, con Augusta de Sajonia, hija del elector de Sajonia y rey de Polonia, de quien se decía que su padre tenía una gran dote para ella. Sin embargo, también por otro lado, querían que su hija, la infanta María Isabel, llegara en un futuro a sentarse en un trono. Entonces no tuvieron más remedio que claudicar, y desde Nápoles se mandaron 3 retratos de las hijas solteras, y fue Fernando quien eligió a María Antonia, quien eligió a Totó. Y todo se empezó a gestionar por parte del duque de San Teodoro, que era el representante de Nápoles en Madrid, y se pidieron las dispensas al Papa para permitir estos dobles matrimonios entre primos hermanos. María Antonia, en un primer momento, según las cartas que se conservan de Carolina a su amigo, el marqués Galo, no estaba muy conforme, pero luego accedió. Hay que tener en cuenta de que estas princesas estaban educadas de una forma muy rígida, de una forma muy conductual, y estamos en un momento del prerromanticismo. Entonces todas las historias que estas princesas leían, todas las novelas, eran novelas tremendamente románticas, donde el matrimonio estaba muy edulcorado. Y también el fin último de estas princesas, que estaban educadas para ello, era el matrimonio y tener descendencia. Ese era el fin, conductualmente hablando, de la vida de estas princesas. Por eso María Antonia terminó accediendo, Totó accedió, y hubo un hecho capital que desde Nápoles se ocultó. Y es que María Antonia tenía tuberculosis, sufría de tuberculosis. Eso en todo momento se ocultó mientras se iba gestionando pues, todo el proceso, como las capitulaciones matrimoniales, el viaje a Barcelona, porque las bodas se iban a realizar en Barcelona. En la ciudad condal se traslada toda la familia real española, encabezada por Carlos IV y la reina María Luisa,
junto al príncipe de Asturias, Fernando, el infante Carlos María Isidro, el pequeño infante Francisco de Paula, la otra novia, la infanta María Isabel, y el viejo infante Antonio Pascual. Todos ellos se trasladan a Barcelona a la espera de la llegada de los novios. En Nápoles se despiden de Francisco Genaro y María Antonia, que el 28 de septiembre de 1802 embarcan hacia Barcelona, desde Nápoles. Francisco Genaro volvería con María Isabel. En cambio, María Antonia se quedaba ya en Barcelona. Y es ahí donde empieza de verdad la historia de María Antonia, porque hasta ahora María Antonia siempre había estado bajo las faldas de su madre, había sido una princesa totalmente segundona, sin ningún tipo de interés, ni a nivel diplomático, ni a nivel histórico, ni a nivel político. En cambio, ahora se adentraba a una nueva vida en España como princesa de Asturias, iba a tener muchísimos problemas en una corte totalmente mediatizada por su nueva suegra María Luisa y por Manuel Godoy, una corte aliada de Napoleón, aliada de Francia, y una corte donde a ella le iba a costar muchísimo encajar, le iba a costar muchísimo encontrar un hueco donde poder desarrollarse, y una corte, una familia de la cual no tuvo en absoluto una buena impresión cuando ella llega. Ella llega junto a su hermano el 30 de septiembre de 1802, después de 2 días de viaje, llega al puerto de Barcelona, se encuentra con sus suegros, sus tíos, Carlos IV y María Luisa, que los reciben en el puerto, y desde allí se trasladan al Palau del Virrey, donde la familia real los aguardaba, y allí es donde se encuentra por primera vez con Fernando. Hay que tener en cuenta que en estos años, y a lo largo de todo, como había ocurrido anteriormente en los siglos anteriores y también a lo largo de todo el siglo XIX, normalmente los matrimonios de la realeza eran matrimonios de Estado, donde los implicados, los novios, no tenían mucho que decir, puesto que todo esto se manejaba a una altura de Estado donde ellos pues, no decidían, y la mayoría de las veces se casaban con gente a los cuales no conocían de nada, como era el caso entre María Antonia, Totó, con Fernando. Ella había recibido, el duque de San Teodoro le había enviado un tiempo atrás, un retrato de Fernando, donde ella, según parece, no lo vio guapo, pero bueno, los informes que le mandó San Teodoro le agradaron. Ella iba con cierta ilusión y claro, cuando vio a su futuro marido, ella cayó en un pesimismo bestial y se dejó llevar, se dejó imbuir por un aire melancólico muy fuerte, y ella maldijo todo aquello. Ella no estaba nada contenta con lo que se encontró en Barcelona, no estaba nada contenta con el futuro al cual se tenía que enfrentar como princesa de Asturias, en un país que en un primer momento no le gustó nada, y con una nueva familia política en la que ella ni encajó y tampoco quería encajar.